Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El contexto de lo que estamos viendo es, en primer lugar, esa división o tendencia a la división que se estaba dando en la iglesia de Corinto, ante lo cual nuestro Señor o nuestro Señor a través del apóstol Pablo quiere resaltar que no hay nada de que nos podamos jactar, de que aquí no hay importancia de unos sobre otros, ni mucho menos, al contrario. Nos recuerda que hemos sido redimidos y traídos como iglesia, le dice a los corintios, nos dice a nosotros, por la locura de la predicación, y la predicación de Cristo crucificado. Así que ya hemos hecho énfasis en la exposición que vamos haciendo en estas ideas. Y después de mostrarnos eso de que Cristo fue crucificado por nosotros y en Él hemos sido traídos, Cristo y gracia son los elementos a lo largo de esta carta, es lo que nosotros o lo que debemos de buscar con ahínco todos nosotros. Aun cuando parezca no tener sentido esta locura de la predicación, porque supera todo entendimiento de los seres humanos, la lógica, donde el ser humano podría pensar que si hay salvación o hay un Dios, tendría que ser de esta forma, de esta otra, y Dios viene y trastoca todo lo que nosotros podíamos estar pensando. No es la sabiduría de los hombres, sino que es la sabiduría de Dios, porque lo más insignificante de Dios supera toda la inteligencia o capacidad del ser humano. Así que esta es la idea, de cómo Dios obra tan diferente a lo que nosotros podíamos pensar. La pregunta que nos podremos hacer, que nos va a ayudar a introducirnos en la atención que quiero traer a vosotros en estos versículos ahora, es ¿dónde puede verse todo esto de una manera clara? ¿Dónde se puede ver la necedad del ser humano, que cree que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, aun cuando nosotros no lo podamos entender? ¿Dónde vemos con claridad estos principios que han sido establecidos al menos ya en este comienzo de la carta? ¿Dónde podemos ver ejemplos de la sabiduría de Dios ejerciéndose sobre nosotros? Y entonces Pablo lo dice de una manera clara, en vosotros, los corintios. Si queréis ver cómo se plasma toda la majestad de la obra de Dios en la salvación del ser humano, cómo se ha mostrado esta salvación por la predicación de Cristo crucificado, miraros a vosotros mismos. Y a la misma vez que se lo está haciendo a los corintios, nos lo tenemos que hacer a nosotros mismos. Así que si queréis ver dónde se puede mostrar la grandeza de Dios, os tenéis que fijar a vosotros mismos en esta mañana, por ejemplo. No os podéis imaginar la perspectiva que yo tengo, por ejemplo, de vosotros. Y incluso a veces cuando está uno haciendo los anuncios o está con las canciones y estamos mirando a cada uno qué es lo que preocupa, lo que necesita, las dificultades, trabajo, salud de cada uno de los que estamos aquí, y uno puede pensar, esta es la sensación de que tenemos de una iglesia en Ciudad Real en el siglo XXI como el que estamos, esto es lo que tenemos. Bueno, en realidad este es el primer punto que yo quiero traer en esta mañana. Fijaros bien lo que nos dice nuestro texto, versículo 26. Vamos a mirar versículo 26, 27 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo primero que nos está llamando la atención Pablo dice, considerad ahora esto, mirad, observad. ¿Quiénes son los que están formando la iglesia de Corinto? Entonces imagino que harían lo mismo que yo puedo hacer o que cualquiera de vosotros puede hacer. Ven, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro contexto? En realidad podrían estar diciendo, lo está diciendo Pablo, a los corintios. Os veo, hermanos corintios, cuando he estado allí y la verdad es que no sois la crema innata de Corinto. No sois la gente que uno podría buscar o esperar. Y nos miramos a nosotros mismos y nos podemos ver de la misma forma. Aquí no están los famosos. No está la gente importante de la sociedad, la gente guapa de la que hablan por ahí.
En la iglesia de Corinto pues estarían gente, ya sabemos cómo ha ido la iglesia, que eran los pescadores, comerciantes, los tenderos. Incluso en su gran mayoría también habría esclavos, sirvientes, con apenas quizá un futuro provechoso más adelante. Lo que estaba diciendo es, mirar, vosotros considerad esto, mirad a vosotros mismos, no estáis aquí porque seáis muchos sabios, es decir, que no os ha traído aquí vuestra sabiduría, vuestros conocimientos, vuestra profundidad filosófica, no estáis aquí por lo que podéis hacer, vuestras capacidades, quizá capacidad económica, poder político, social, no estáis aquí por vuestra influencia, por los nobles que podáis ser en la sociedad. Y mirando aquí uno podrá decir, ¿dónde están los ricos? Que nos saquen un poco de las deudas de iglesia. ¿Dónde está la gente poderosa que tenga gobierno y autoridad sobre la ciudad o sobre la provincia o incluso la región? ¿Dónde están? Y nos damos cuenta de que nosotros eso no somos la crema innata, como no eran tampoco en la iglesia de Corinto. La religión cristiana, el cristianismo, en verdad, a lo largo de la historia, no se ha manifestado, no se ha mostrado por la grandeza de hombres sabios. Los hemos tenido. Por supuesto que sí, incluso Pablo es uno de ellos. Pablo era un hombre de gran conocimiento filosófico, de influencia en la sociedad, etcétera. Pero en general lo que podemos ver es gente sencilla a lo largo de la historia, gente muy simple en sus situaciones y sus contextos, nada influyentes. Lo hemos visto en los mismos comienzos del Evangelio, lo podemos ver a lo largo del libro de Hechos, lo podemos ver en nuestra propia historia y lo podemos ver incluso en nuestro presente. El gran pueblo de Dios no descansa y no manifiesta sus plumajes, ni sus flores, ni su grandeza, etcétera, etcétera. No podemos quizá señalar que hemos conquistado los niveles sociales y demás. Eso sí, recordamos que nos dice la Escritura que Dios no discrimina a nadie. Hemos encontrado también gente importante a lo largo de nuestra historia, pero no es esto lo que destaca. Así que la primera idea de que cuando vosotros os observáis a vosotros mismos, no mires a tu hermano o al que está a tu lado, o al frente o detrás de ti, diciendo, no, si ya tiene Luis razón, o fíjate fulano, sino fíjate en ti mismo. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te ha traído? ¿Alguna capacidad, algún don, alguna habilidad, alguna influencia? Esto es lo primero que nosotros deberíamos de tener en cuenta cada vez que nos acercamos a la iglesia un domingo por la mañana o por la tarde. Esto es lo que deberíamos de considerar de manera constante, porque esto es lo que va a marcar nuestra estrategia, lo que nos va a marcar nuestros principios a la hora de evangelismo, por ejemplo, o a la hora de la obra misionera que queremos establecer o fortalecer, nuestros esfuerzos en diferentes áreas sociales, por ejemplo, o de la comunión entre nosotros. Alguno podría estar pensando, vamos a buscar, porque seguramente si se convierte el alcalde y los jefes, dueños de los bancos y de las grandes empresas, o los que tengan conocimiento literario famoso en la sociedad o en la ciudad, seguramente habrá una influencia. No, lo que nos está diciendo Pablo, lo que le está diciendo a los corintios y nos dice a nosotros es, fijaros quiénes sois y cómo ha sido nuestra historia. ¿Pensáis que la iglesia va a crecer porque consigáis alguna persona famosa importante? ¿Porque tengáis en vuestras listas hombres o mujeres famosos? ¿Artistas de cine? No os engañéis. Nuestra estrategia como iglesia no está en alcanzar la crema innata de la sociedad, porque nunca ha sido la gran señal de la iglesia cristiana evangélica. Entonces, nosotros pasamos a nuestro segundo punto, tal de lo que nos está diciendo aquí. Dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y nos repite la palabra escoger, como antes en el versículo 26, la palabra vocación. La segunda cosa que debemos de tener en consideración, en cuenta en esta mañana al texto, para poder ver lo que Dios hace, es que no estás aquí por lo que eres, por lo que tienes o por la influencia que has mostrado, sino porque Dios llama
y por la elección de Dios. Fijaros bien cómo estáis aquí, qué vocación, qué llamamiento os ha traído aquí. ¿Por qué razón vosotros fuisteis escogidos? No has llegado aquí, no ha llegado ninguno de vosotros aquí por lo mucho o poco que tienes, o por lo mucho o poco que haces, por la gran o poca influencia que tengas. Tú estás aquí, hombre, mujer, joven y mayor, por la pura voluntad de Dios. Es su gracia. Él te ha escogido. Él es el que ha tomado las decisiones. Así que si la iglesia de Corinto es de estas características y la iglesia aquí en la calle Santa Teresa es de estas características o la iglesia universal por todo el mundo tiene estas características es porque Dios ha escogido que esto sea así. Así que cuando vosotros veáis y digáis, ¿por qué se convierten emigrantes? ¿Por qué se convierten los pobres? ¿Por qué se convierten los feos? Es porque es la voluntad de Dios. Y si veis algún cambio, alguna situación, alguna excepción, es voluntad de Dios. Porque Él es el que escoge, Él es el que llama de una manera irresistible. La elección de la que está hablando aquí, de escoger, el llamamiento de Dios, es un tema que se extiende por toda la Escritura y que llega a todas las áreas. Cualquier área que puedas ver y puedas mirar en tu vida cristiana y en la vida de la Iglesia en general, tendrás que llegar a la conclusión de que es la voluntad de Dios, de que Él hace las cosas como quiere hacerlas. Y por tanto, somos lo que somos por la voluntad de Dios. Y estamos aquí o no están otros aquí es por la voluntad de Dios. No quitamos la responsabilidad del ser humano con sus propios pecados. Pero tendremos que reconocer que la iglesia de Corinto y la iglesia en Ciudad Real es lo que es porque Dios así ha querido que sea. Así que volvemos otra vez a la conclusión que decíamos en el punto anterior. Nuestra estrategia como iglesia, nuestra búsqueda de identidad como iglesia, no es por el querer o por correr, como dice Pablo en Romanos 9, sino por la voluntad de Dios. Sí es verdad que tenemos que esforzarnos en cumplir, en hacer, en buscar. Por supuesto que tenemos carga en nuestro corazón por ciertas personas, por ejemplo, que nos gustaría que se convirtieran de nuestra propia familia, de nuestra propia sangre. Por supuesto que sí. Y esos amigos, compañeros del trabajo a los que hemos estado testificando. O aquella persona que nos gustaría que pudiera ser aquí porque quizá podría aportar de su conocimiento. Tenemos nuestras ideas y nos esforzamos en llevar el Evangelio en los círculos donde nosotros estamos, pero en realidad a la conclusión que tenemos que llegar siempre en todo es que sea la voluntad de Dios. Así que tú puedes estar ahora amontonando tus graneros y tú puedes estar ahora alimentando tu entretenimiento y tu vida o levantando tus casas artesonadas y lo que estás diciendo es, necio, lo que tienes que decir, si es la voluntad de Dios, haré esto o aquello. Porque en todo está la voluntad de Dios. Debemos de sembrar, sí es verdad, y debemos de trabajar y extender el Evangelio y tengamos que regar aquello por lo cual estamos sembrando, es decir, llevamos la semilla y oramos por esa semilla, pero al final nos dice también Pablo más adelante, capítulo 3, versículo 6, nos dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que nosotros nos esforzamos porque tenemos nuestra visión, nuestra carga, nuestros sentimientos, deseos, etcétera, pero al final cuando ya hemos hecho todo el trabajo que debemos de hacer intentando ser fieles a las Escrituras, tenemos que recordar que las cosas serán según lo que Dios quiera, porque esa es la voluntad de Dios. Así que nos miramos y decimos, bueno, no está la mejor ciudad, la mejor gente de Ciudad Real. Me miro yo a mí mismo. Y podríamos pensar, hombre, si estuvieran aquellos otros que pudiéramos pensar. Pero al final llegamos y decimos, estamos tú y yo por la voluntad de Dios y no por nuestras capacidades. Así que nos gozamos en esa voluntad divina. Ahora, en tercer lugar, nos fijamos claramente en cuando nos está hablando de esto, fijaros el 27, como lo repite, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo despreciado de Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Escoger. Y escoger a estas personas con estas características. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciable, lo que no es.
Claro, si yo llegara aquí por mi propia capacidad y te dijera, qué necio eres, o qué necia eres, qué débil, qué vil, qué despreciable. Uno podría decir, bueno, esto es una ofensa. ¿Quién eres tú para decir estas cosas? Bueno, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Escritura. Lo que está diciendo Pablo a los corintios, está diciendo, mirad que no sois muchos sabios, sino que Dios ha escogido. ¿Y quién ha escogido? Lo necio, lo vil, lo despreciable, lo que no es considerado en la ciudad de Corinto y de la gente que ha venido aquí, comerciantes, emigrantes. Esto es lo que sois. Y uno podría estar pensando, bueno, si Dios elige, y elige para formar una iglesia en Corinto, como aquí en Ciudad Real, ¿por qué Dios no elige otras personas? ¿Por qué Dios elige tan mal? Seguramente si yo pudiera elegir, es decir, si tuviera la capacidad de alguno de vosotros de poder hacer la iglesia, vamos a hacer una asociación de creyentes, de cristianos, y tuviéramos la capacidad de elegir a las personas, pues seguramente buscaríamos a alguien que tuviera influencia económica, alguien que tuviera influencia política, o que tuviera influencia social, que tuviera nombre, crema innata, como hemos dicho anteriormente. Y entonces a lo mejor esa gente nos gustaría poner, imaginaros que tuviéramos la iglesia llena de artistas, o llena la iglesia de los famosos, o la iglesia de los buenos cantantes, y pudiéramos ir todos con un coro extraordinario por la ciudad, o con nuestras artes poder mostrar las maravillas, o que algunos o la gran parte de nosotros pudiera salir en televisión y pudiéramos decir, esto es una buena elección, hemos elegido lo mejor. Pero cuando nosotros nos fijamos en Dios, que lo puede hacer, que puede elegir a su pura voluntad, va y elige lo necio, lo despreciable, lo débil. ¿Cómo es esto?